Bienvenidos, en este video vamos a ver una pequeña introducción a Google Colab. Esta va a ser nuestra principal herramienta de desarrollo durante el curso. Para poder acceder vamos a poner en Google Colab y vamos a dar al primer resultado. Aquí si ya tenemos y conocemos Google Colab nos van a salir pues todos los archivos que hemos creado y si no generalmente nos va a salir esta página de introducción en la cual nos explican qué es el Google Colab o Google Collaboratory, una introducción, algunas funciones y recursos como tutoriales y otras cosas para diferentes proyectos. Ahora, si queremos crear un nuevo archivo o un nuevo notebook de Google Colab, vamos a ir a archivo, bloc de notas nuevo y aquí se nos va a crear nuestro notebook. Es importante mencionar que Google Colab está basado en Jupyter Notebooks para los que ya tienen algún conocimiento de este ambiente de desarrollo. Aquí en Google Colab entonces podemos crear dos tipos de bloques de código y bloques de texto. Los bloques de texto nos sirve para hacer anotaciones y muchas otras cosas, entonces podemos poner por ejemplo títulos, aquí podemos colocar introducción a Google Colab, también podemos ponerlo en negrilla, en itálica, etc. ¿Listo? También es muy útil porque digamos podemos incluir HTML, entonces podemos poner una etiqueta H2 diciendo este es un subtítulo. ¿Cierto? Este es un subtítulo. Podemos colocar texto normal, entonces este es mi primer notebook. También podemos ingresar imágenes, aquí tenemos muchas opciones. Podemos agregar sangrías, listas numeradas, listas desordenadas, ¿cierto? Podemos agregar separadores. Y digamos que esta opción es para ver la vista previa de lo que estamos escribiendo. También podemos agregar links. Entonces digamos, aquí quiero agregar un link. Y entonces puedo poner, digamos, mi link. Y aquí donde tenemos el paréntesis HTTPS, podemos agregar la dirección del link que estamos incluyendo. También podemos agregar códigos. Entonces, este es formato de código, digamos que queremos incluir un código de Python, ¿cierto? Entonces, print hola. Y como podemos ver, aquí abajo nos va a salir un pequeño recuadro indicándonos pues que esto indica que es código. Otra función que también es muy interesante es para los que conocen LaTeX, podemos incluir funciones matemáticas de LaTeX para una mejor visualización. Entonces tenemos que poner dos veces el signo de dinero y digamos que queremos escribir que x igual a y, ¿cierto? Y ven que nos genera un formato aquí de manera itálica, pero esto nos sirve para hacer funciones más complejas. Entonces digamos que x1 es igual a una fracción, supongamos, a 1 sobre y, ¿cierto? Esto es más para los que conocen LaTeX, es una muy buena manera de formatear elementos matemáticos. Ahora, lo más importante pues de Google Colab obviamente es que nos permite la creación de código. Entonces para eso simplemente vamos a agregar un bloque de código y aquí ya podemos correr diferentes códigos de Python. Entonces el clásico hola mundo y aquí simplemente le damos correr y tenemos que esperar a que conecte, inicialice y nos genere pues el output o la salida de nuestro código, ¿cierto? También podemos presionar control enter, igualmente corre eso. Aquí podemos ver
que tenemos otras opciones como por ejemplo agregar comentarios, abrir la configuración, duplicar esta celda, eliminar la celda, más acciones, ¿cierto? Podemos copiar, borrar los resultados o podemos cambiar de nivel nuestras celdas. Entonces digamos que tenemos dos celdas de código, en esta tenemos print celda 2 y si le damos control enter vamos a correr las dos celdas. Ahora digamos que queremos cambiarlas de nivel, simplemente ponemos esta flecha y ya tenemos las celdas trocadas, ¿cierto? Igualmente también se trocan con las celdas de texto. Además pues del código normal podemos importar librerías. En Google Colab están todas las librerías que necesitemos y si está alguna que no tenemos y si no está alguna que necesitamos, simplemente podemos ir a Google y poner cómo instalar X librería y nos sale el comando. Entonces digamos aquí podemos importar numpy as np. Listo. Digamos que queremos crear que a sea igual a np array y supongamos que 0,0, 1,1. Listo. Y vamos a mostrar. Bueno, aquí nos falta un paréntesis. Y ya tenemos nuestro array. Entonces podemos ver que es una herramienta muy útil para desarrollar en Python. Una de las grandes ventajas de Google Colab es que estamos utilizando la capacidad computacional de Google. Entonces podemos ver que aquí tenemos la información de a dónde estamos conectados. Entonces estamos conectados al backend de Google Compute Engine de Python 3 y tenemos disponibles 12 GB de RAM y 107 GB de espacio de disco. Esto es muy bueno porque entonces si tenemos una máquina que no tiene muchas capacidades computacionales, entonces no tenemos de qué preocuparnos porque podemos usar simplemente Google Colab y todo lo que estamos ejecutando está siendo cargado a ese backend de Google. Esto también es muy importante porque cuando estemos entrenando nuestros modelos de Deep Learning, hay modelos que van a ser relativamente pesados y algunos computadores o van a tardar mucho en correrlos o no van a poder correrlos. Entonces va a ser muy útil para entrenar esos modelos sin necesidad de tener un gran computador. Otra gran ventaja es que si vamos aquí en entorno de ejecución y ponemos cambiar tipo de entorno, podemos utilizar aceleradores de hardware como GPU y TPU. Generalmente con la GPU ya es más que suficiente para entrenar modelos bastante pesados, especialmente los que utilizan imágenes. Listo, aquí ya podemos ver que nos volvimos a conectar y ya estamos conectados es a un GPU del backend de Google. Entonces es una herramienta muy útil. Digamos que la única desventaja que tiene es que necesitamos estar conectados a internet para poder utilizarla. Otros aspectos importantes es por ejemplo que tenemos un índice, ¿cierto? A medida que creamos títulos, él nos va creando diferentes secciones aquí en el índice. También podemos buscar en nuestro notebook. Tenemos fragmentos de código. Estos son códigos que ya vienen, plantillas que ya vienen listas que podemos utilizar. Y tenemos nuestro explorador de archivos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos datasets de prueba y podemos cargar archivos a estas carpetas, que son las carpetas propias de Google, y utilizarlos en nuestro código. Digamos que cuando cargamos archivos en este lugar, se borran una vez acabamos la sesión. ¿Listo? También podemos descargar nuestros notebooks. Los podemos descargar directamente con la extensión .py, que es para Python, o la extensión de los Jupyter Notebook. Y también es importante mencionar que todos los notebooks que creemos aquí en Google Colab se van a guardar en nuestro Google Drive y ahí ya los podemos ubicar o reubicar en las diferentes carpetas que tengamos. Esta es la herramienta principal que vamos a utilizar
principalmente por sus capacidades, que podemos tener GPUs y que no vamos a necesitar de un gran computador para poder correr nuestros modelos.